Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos hoy a un video donde hablaremos un poco de los sistemas socialistas y por qué estos están irremediablemente condenados al fracaso desde el punto de vista pues académico, ya que en la región han surgido obviamente corrientes progresistas que se han tomado el poder y obviamente que es la puerta de entrada a estos sistemas totalitarios. Así que bienvenidos. ¿Qué es lo que pasa? Básicamente los seres humanos tenemos cierta tendencia a ser un poco soberbios y obviamente arrogantes, hasta el punto de condenar o hacer que la humanidad sea sometida a ciertos pensamientos totalitarios como el socialismo, que al exterminar el concepto individualista del ser humano, que es la base de la ciencia pues básicamente económica y de las ciencias sociales en su conjunto, destruye, digámoslo así, las dinámicas del mercado y de los procesos empresariales. No sin antes primero, obviamente, hacerlos ver como algo demoníaco, lo que es obviamente estos emblemas del capitalismo. Entonces, el socialismo se podría definir como un sistema de agresión institucional contra el libre ejercicio de la acción humana o de la función empresarial, que en términos de la Escuela Austriaca de Economía vendría a ser lo mismo. ¿Qué pasa? Que estos sistemas buscan coordinar toda la sociedad a través de mandatos subactivos. ¿Qué quiere decir esto? A través de leyes y decretos que de forma obligatoria o incluso con el uso de la fuerza pública o de la violencia, obviamente quieren someter a toda la sociedad a sus eh, designios, digámoslo así, altruistas, que lo quieren hacer ver así. Esos gobiernos argumentan pues que tienen toda la información de todas las personas de la mente y saben qué es lo que quieren. Entonces, obviamente, establecen cierto sistema de cálculos matemáticos donde muestran la sociedad o la economía como un concepto de equilibrio estático, en donde constantemente no se cambian los medios y los fines, sino que simplemente es algo muy funcional, por lo que reduce obviamente la esencia o el problema intelectual básicamente del socialismo. Entonces, ¿cuál es el principal afectado o, digámoslo así, que sale muy reducido en el tema del socialismo o exterminado? Es lo que es la función empresarial o la acción humana como tal. Sabemos que la función empresarial o el acto de emprender básicamente consiste en modificar lo que tenemos en el presente y conseguir algo mejor en el futuro. Obviamente, todo este concepto hace que la sociedad se coordine y conviva, porque obviamente al emprender estas acciones se empiezan a mover ciertas, eh, o podría decirse, haber ciertas modificaciones en la conducta de los demás individuos, porque obviamente va adquiriendo información del medio que lo rodea y va obviamente generando nueva información, lo que hace que toda la sociedad empiece a coordinarse entre unos y otros que van obviamente persiguiendo determinados objetivos. ¿Y qué pasa? Que el acto empresarial o la acción humana lo que hace es considerar los costos y la utilidad de los medios que tiene en el presente y obviamente valorar los beneficios que puede conseguir en el futuro. Esto es lo que hace la ciencia económica en su esencia, obviamente, de estudiar la acción humana de las personas que estudian los medios a través de los costos y su utilidad y obviamente valorando tanto los beneficios como los fines en sí mismos. Esto es lo que es la función empresarial o la acción humana. Entonces, si vemos la función empresarial o la acción humana, que es lo que principalmente ataca el socialismo o el comunismo, sabemos que todo este acto de emprender lleva este tipo de valoraciones. Por un lado tenemos el costo, que básicamente es los fines que usted sacrifica hoy para alcanzar un fin más valioso mañana. Tenemos el valor, que es decir, todo ese absolutismo de ideal que usted quiere perseguir, pero desde el punto de vista subjetivo. La utilidad es que si el medio
es útil una vez sacrifique yo ese fin que se convierte en costo y eso es útil para yo alcanzar mi objetivo. Esa sería lo que es la definición de utilidad. Es decir, si el medio me sirve para alcanzar el fin que quiero, es útil. Y beneficio, obviamente, es ya lo que voy a obtener como ya tangible una vez sacrifique todo lo que tengo que sacrificar en el hoy. Esta es la esencia básicamente de lo que es la acción humana o la función empresarial en sí. Vea que es algo sumamente más holístico, no es algo tan matemático ni numérico. ¿Cuáles son las características de la función empresarial, que es lo que principalmente ataca el socialismo y por eso fracasa y tienden a condenar a sus comunidades a la profunda pobreza? Seguramente la función empresarial lo que hace es que permite que estén constantemente alertas los individuos de todo su entorno y por consiguiente, como segunda característica, constantemente reciben la información en forma de precios de los fines y medios que tienen a su disposición actualmente y cree que pueden tener en el futuro. Este conocimiento de que cada persona tiene de su propio fin es individual, es decir, no se puede articular o formalizar o establecer una teoría objetiva que pueda reducir todos los pensamientos de todas las personas, de todos sus medios, de todos sus fines, obviamente a un órgano central, como en el socialismo propone o quiere lograr. Como lo acabamos de decir, este conocimiento es irrepetible y quiere decir que dos personas tienen totalmente fines distintos y medios distintos para alcanzar sus respectivos objetivos. Otra característica es que la función empresarial es know-how, es decir, cómo hacer, sabe hacer, mas no sabe de saber. Quiere decir que es práctico, no es algo muy formalizado o muy intelectual que digamos. Porque es información práctica para alcanzar los objetivos, porque la acción humana es eso, es práctica, más allá del concepto un poco más abstracto de lo intelectual. Es netamente creativa, quiere decir que la función empresarial base en imaginativos de la persona quiere conseguir, es decir, no está creado materialmente ya en la realidad económica, sino que va en función de las expectativas. Genera nueva información. Obviamente, las personas al actuar, y si juntamos todas las personas actuando en función de unos fines que quieren alcanzar, genera nueva información en la sociedad, generalmente a través de precios, que es la forma más eficiente de transmitir información en cuanto a qué está haciendo la sociedad en su conjunto. Y como lo vimos, proporciona precios, que es una de las cosas más importantes de los sistemas de mercado, que cuando le da vía libre a la función empresarial o a la acción humana, hace que los precios fluyan y lo que hace esos precios es transmitir información para generar nuevas conductas. Y estas nuevas conductas generan nueva información, pero lo que hace que los precios transiten rápidos y obviamente las personas se ajustan más fácilmente a ese tipo de mecanismos. Obviamente exige cierta coordinación y ajuste. ¿Por qué? Porque obviamente todas las personas de alguna u otra forma quieren alcanzar sus fines y lo único que tienen son medios presentes. Entonces todos empiezan a intercambiar sus medios para alcanzar sus fines valiosos. Y obviamente esta es la función social de la empresarialidad, que desde el punto de vista obliga a que las personas se coordinen o que disciplinen su conducta en función de lo que otros están haciendo para poder alcanzar lo que ellos consideran valioso. Esto es desde el punto de vista las características más relevantes de lo que es la función empresarial o la acción humana en sí desde el punto de vista económico. Ahora miremos lo que es importante en estos conceptos que el socialismo muchas veces hace o demoniza, digamos así, lo que es arbitraje y lo que es especulación. Desde el punto de vista teórico y práctico tienden a ser lo mismo, por ejemplo, pero en el tema de arbitraje estamos hablando de dos lugares distintos y que puede haber una oportunidad de un margen de ganancias entre lugar A y lugar B. Si se vende más caro en otro lugar y más barato en otro lugar, puedo comprar en el barato y vender en el caro. Mientras que especulación es a través del tiempo, es decir, si yo hoy presiento que algo va a ser demandado en el futuro, voy y compro ese bien o fabrico ese bien para venderlo en el futuro. Tiene que ver con el tiempo, mientras que el arbitraje tiene que ver con lugar. El derecho y el dinero y la competencia. Cuando hablamos del derecho en términos de la acción humana o de la función empresarial, digamos que el socialismo tiende a concebir el derecho como un absolutismo en cuanto a los resultados, que todos deben tener lo mismo o deben conseguir lo mismo, a pesar de que no todos tienen los mismos medios, no tienen los mismos fines,
Sin embargo, el derecho en su esencia radica en el derecho privado y el derecho penal, de respetar básicamente la vida y de hacerse obviamente con los beneficios del esfuerzo y de la acción y de defender la propiedad honestamente adquirida. Básicamente el derecho desde el punto de vista de la esencia económica no es muy amplio, pero sí es sumamente radical en defender esos derechos a la vida y derecho a la propiedad más que todo. Y sobre todo derecho a la propiedad de sus ideas, el fruto de su esfuerzo, el derecho a obviamente querer hacer lo que considere más noble para sí mismo. Mientras que el socialismo obviamente habla de un derecho prácticamente coercitivo en donde las personas tienen derecho a no hablar y básicamente es una obligación. Mientras que el dinero, mientras el socialismo tiende a corromperlo, el capitalismo lo que hace es simplemente establecer una unidad de cuenta que permita transmitir información sobre lo que intercambian en el presente las personas que quieren alcanzar en el futuro determinado beneficio o determinado futuro. El dinero es una institución compleja por excelencia, no surge de un invento aislado de una persona, sino que es producto mismo de la evolución de la interacción humana y de la sociedad. Por lo tanto, el socialismo cuando se monta en el poder, una de las primeras cosas que hace es corromper la moneda. Y no hay forma más eficiente de destruir el capitalismo que corromper lo que es el sistema a través del cual los precios pueden circular libremente, que es el dinero, que es simplemente una unidad de cuenta que detrás de él va un cúmulo de información sobre lo que van intercambiando las personas en la economía. Y el tema de competencia, obviamente lo veremos más adelante, no es un tema muy apetecido por los socialistas, pero sí es un tema muy importante para el tema capitalista, ya que me permite entender de que la competencia radica en que las personas, al ver unos fines que quieren alcanzar, quieren rápidamente conseguir esos beneficios antes de que otras personas se den cuenta de eso también, que es básicamente la definición de competencia en una economía de mercado o en la esencia de la acción humana. Entonces, una vez visto todo eso y los conceptos un poco más esenciales del término económico, decimos que el socialismo es un error intelectual, porque como diría Ludwig von Mises, un prominente economista, al igual que Friedrich Hayek, otro prominente economista, ambos de la escuela austriaca, que es imposible que un órgano central de dirección de todos los partidos comunistas o socialistas dispongan de la información de millones de personas y que a su vez puedan hacer coordinar en función de esta información con el conocimiento que poseen. No pueden coordinar la sociedad de una forma tan simple, ya que es mucho más complejo de lo que creen, ya que el conocimiento, como vimos, es muy informal porque va en función de las expectativas que todavía no son materializables hoy, que es inarticulable y no se puede transmitir a ningún órgano de poder. Es básicamente la raíz del error intelectual del socialismo, esto que vimos. Entonces, ¿cómo el socialismo, además de ser un error intelectual, lo que hace es devastar o destruir toda la capacidad creadora de información? Es decir, todo ese mecanismo de transmisión de precios y de circulación de dinero las destruye o las daña, ya que obviamente los agentes económicos empiezan ya a tomar decisiones de manera arbitraria, de manera errónea, básicamente la ignorancia y en el oscurantismo. ¿Esto qué hace? Que se asignen pésimamente los recursos, que se vaya destruyendo la riqueza y obviamente van condenando a la sociedad a un retraso y a una pobreza muy generalizada. Entonces, sabemos que el socialismo de por sí tiene ya una ignorancia ineradicable representado obviamente en su organismo director, en la cabeza pues del Partido Socialista, Partido Comunista, según sea el caso, y obviamente hace creer que sus valores son absolutos y por lo tanto tienden a generalizar y a ver la sociedad desde un punto de vista más totalitario. Entonces ahí es donde empiezan a haber sistemas totalitaristas. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias del socialismo? ¿Cuáles lleva a cabo el socialismo? Que lo vimos muy claramente en el siglo XX, que muchos hoy en día dicen que ya no existe, pero sus ideas siguen predominando, más que todo porque creen que desde el punto de vista ético es más
es más efectivo o es más adecuado para las economías pobres como la latinoamericana. Entonces, el socialismo básicamente lo que hace, primero que todo, es que los productos sean de muy mala calidad y a muy altos precios, obviamente. Si no hay costos de oportunidad adecuadamente cuantificables, porque no hay información y los precios están corrompidos y la moneda está corrompida, no hay forma de asignar adecuadamente los factores de producción para hacer más eficiente y baratos los productos. Y por lo tanto no se puede haber, digamos, los cuotas para reponer ese equipo capital, que es lo que llamamos aquí cuotas de depreciación. ¿Qué pasa acá? Que al no renovar equipo capital no hay forma de que la economía pueda avanzar, que es como la base esencial de la riqueza, es la teoría del capital. Por eso vemos en gobiernos comunistas como Corea del Norte, como Cuba, como Venezuela y, y la antigua Unión Soviética, que uno vaya y ve que la tecnología es muy atrasada. Es por eso, porque toda esa amalgama de malas decisiones hace que no se pueda, digamos así, generar nueva estructura de capital de bienes. Entonces hace que los equipos sean muy obsoletos, igual que los productos. Obviamente esto genera escasez. Obviamente si no hay incentivos para que las personas emprendan proyectos que puedan solucionar ese desequilibrio, no va a haber abundancia de ningún bienes. Por lo tanto, tampoco va a haber precios fiables y como consecuencia, al no haber movilización rápida del capital, la mano de obra va a ser básicamente muy estática y no va a poder, digámoslo así, movilizarse con facilidad, por lo que va a quedar bastante desamparada, lo que genera un paro generalizado. Muy bien, los mismos economistas Hayek, Friedrich Hayek y Ludwig von Mises establecen un reto, obviamente, de que es imposible el cálculo económico en su esencia en un sistema socialista. Sabemos que teóricamente es imposible hacerlo, por lo que no se puede hacer con toda la información que hay circulando en la sociedad, en cada individuo que ejerce su acción o emprende un camino para lograr un fin noble que le apetezca, sino que además eh, los precios que hay en la economía son precios distorsionados. Es decir, por un lado, lo que es el sistema, digamos así, de precios afecta profundamente lo que es la contabilidad, básicamente su esencia, que es el estudio de la materialización de los bienes, de los medios que intercambian los individuos para alcanzar fines valiosos. Si no hay forma adecuada de determinar ganancias y pérdidas en función de las expectativas, porque el sistema cognitivo y socialismo impide que la información y los precios se transmitan de una forma que le permita tomar decisiones rápidas y eficientes, entonces obviamente toda la estructura de bienes de capital se va a dañar. Por lo tanto, el cálculo económico aquí no va a ser muy eficiente porque no hay procesos contables. Entonces, básicamente, si desde la raíz estamos fallando con la contabilidad de pérdidas y ganancias, no hay forma de que esto trascienda o que esta información se trascienda al órgano director que entienda un poco los fenómenos del cálculo económico que suceden en su contexto. Entonces, sabemos que los precios son el mejor mecanismo para transmitir la información. Los precios, esa unidad de cuenta, trae un sinnúmero de informaciones, de transacciones que han ocurrido a través del tiempo, sino que obviamente permiten que computen, que los individuos computen sus costos, sus valores, sus beneficios, obviamente en computar obviamente sus medios y sus fines. Todo esto en un contexto, en una determinada línea del tiempo, porque el socialismo no entiende que el proceso de generación de riqueza conlleva un medio o una determinada línea de tiempo del hoy al mañana. Entonces, todo este intervencionismo hace que este sistema se corrompa, que haya un total caos, que haya una arbitrariedad inimaginable en el ecosistema económico. Entonces, obviamente, circulación de subjetividades de los individuos, de lo que los individuos quieren y de lo que los individuos gastan, obviamente se toman erróneas decisiones y pésimas decisiones que van en detrimento obviamente de los fines de los individuos, sean cualquiera que estos fueren.
Entonces, ¿por qué son importantes los precios y por qué son tan terrible la idea del socialismo y cómo los destruye? Primero, me da una idea de cómo están valorando hoy los agentes los medios económicos o los bienes económicos, que en sí se consideran como medios económicos. Permite transmitir información sobre qué cursos de acción productiva, es decir, qué cursos de inversiones que de corto, mediano y largo plazo se pueden emprender que den un beneficio futuro, que obviamente requiere también cierto análisis y simplifica la información. No hay forma más simple, rápida y eficiente en una economía de mercado para transmitir la información de todo el contexto de la sociedad que los precios. Entonces, esto es básicamente importante tenerlo en cuenta. Vamos llegando un poco ya al final de este video. Vamos a hablar ahora un poco de una falacia que son las hipótesis matemáticas en economía y en el estudio del socialismo, o lo que el socialismo quiere hacer ver como un baluarte de su sistema, que es que todas esas teorías como el tanteo de la prueba y el error, la planometría, sistemas de ecuaciones más complejos, es una cortina de humo, son mecanismos usados para no hacer evidente la profunda ignorancia que tiene el socialismo en materia económica al no solucionar el problema esencial de la hipótesis matemática, que es hacerse con la información del mercado para formular esa ecuación. Entonces, si no hay información, no puede haber ecuación, pero de alguna forma se lo rebuscan, inventan supuestos un poco artificiales para decir que su método o que su sistema está funcionando. Entonces, obviamente, creen que la sociedad es un conjunto de relaciones funcionales y balances cuantitativos, que esto es bueno en temas de ciencias naturales, pero en estudios de ciencias sociales, como es la economía y la contabilidad, no es factible usar ese tipo de interpretaciones sobre la sociedad que estamos estudiando. Por eso, estos ecosistemas políticos nunca pueden radicar en un solo lugar toda la información que de tipo práctica circula en todas las decisiones que toman los agentes en la economía, personas, empresas, familias, organizaciones sin fines de lucro y hasta el mismo gobierno. A ver, una cosa muy importante que es bueno tener en cuenta que es que el mercado se construye en función de las expectativas. Es decir, la gente empieza a actuar una vez tenga que el beneficio que obtenga de su fin va a ser muy valioso más que los costos de sacrificar otros fines. Entonces, a través de esto se genera el mercado porque es un cúmulo de decisiones y interacciones humanas de cada individuo con su contexto. Y esta información básicamente no se transmite a ningún órgano central. ¿Por qué? Porque está en la mente y como es una imagen del futuro, es información que no ha sido creada. Entonces no se puede, obviamente, ir al órgano central o al Partido Comunista a decir qué quieren las personas en el futuro o mañana. Y esto hace imposible que las personas se adecúen a la nueva información porque obviamente van cambiando según su contexto vaya variando. Entonces, obviamente, las teorías numéricas se basan en algo intangible, hablando del socialismo, que son las expectativas que los individuos tienen en sus mentes. Por lo tanto, es rotundamente un fiasco tratar de entender la sociedad de esta manera. Para terminar con el tema de la competitividad, vimos que la competitividad en materia del socialismo o en materia de teorías que consideran el equilibrio perfecto, es decir, vivir en una sociedad donde la gente demande lo justo, compre lo justo, gaste lo justo, todo representado en funciones de oferta y demanda y en gráficas y en intersecciones numéricas. Sabemos que esto es una falacia rotunda, ya que la economía no es estática. Las personas no son estáticas, sino que van moviéndose en función de los fines que vayan queriendo alcanzar un día uno, un día otro. Entonces, al querer alcanzar el equilibrio de que demanden solo lo justo, que compren lo justo, establecen precios paramétricos o razones simbólicas de intercambio que nada tienen que ver con lo que la sociedad está experimentando en el día a día. Entonces, obviamente la sociedad por natural debe estar desequilibrada y siempre va a estar desequilibrada porque los valores de los fines y de los medios van cambiando y los individuos van a actuar en función de estos cambios y toda esta nueva información genera nuevos desequilibrios que en algún momento alguien va a detectar y va a querer obviamente arreglarlo y así obtener un beneficio por eso. Y todo esto hace que compitan unos entre otros para hacerse más rápido con el beneficio
del fin que estén alcanzando, que es básicamente la naturaleza del capitalismo o de las economías de mercado, que es básicamente irrepetible en otros sistemas. Me gustaría concluir lo siguiente. Desde el punto de vista ético, el socialismo es inadmisible. ¿Por qué? Porque atenta contra la esencia misma del hombre, que es su ganas o su libre ejercicio de emprender, de actuar y de pensar, es decir, lo extermina. Al hacer esto, obviamente lo que hace el socialismo es descoordinar la sociedad en todo su conjunto de una forma tal que las decisiones económicas no se toman bien, que se asignan mal los recursos productivos y obviamente con todo esto obstaculiza la introducción de nuevas tecnologías. Entonces, la verdad es que el socialismo o el comunismo aniquila el desarrollo de la civilización, tiende a esclavizar a las personas y obviamente ocasionar un terror inimaginable. O si no, pregunten a las personas que salen de Cuba, que salen de Corea del Norte, que huyen de Venezuela, que huyeron de la Unión Soviética, porque los países no vemos norteamericanos emigrando a Latinoamérica. No vemos, digámoslo así, europeos emigrando a África o a otros sistemas. Entonces, el problema general es que se cree la falacia de que el capitalismo es malo y el comunismo es bueno. El capitalismo se basa en las personas, por algo su significado etimológico viene de capita, que es la cabeza. Es decir, cada persona en su mente sabe lo que quiere y le da el poder y lo responsabiliza de los resultados y de sus acciones. Mientras que el comunismo se basa solamente en las posesiones, en los resultados, en las cosas. Por eso siempre tiende a fracasar, porque obviamente no reconoce al ser humano como un ser dotado de inteligencia o un ser dotado de capacidades, sino que lo considera como un parásito o como un engranaje más en una enorme maquinaria. Mientras que el capitalismo, como su nombre lo indica, se basa en la cabeza, es decir, en las cada persona determina lo que quiere hacer, lo que puede hacer y responder ante ello. Bueno amigos, los dejo aquí con la bibliografía, más que todo un libro muy bueno del profesor Jesús Huerta de Soto, que es un excelente referente en materia económica. Si quieren aprender un poco más sobre esta ciencia, que en su libro Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, que es básicamente lo que vimos acá en resumen, nos puede dar una mayor lucidez sobre este tema. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video.